La situación era sumamente extraña. Los sublevados controlaban la práctica totalidad del territorio, pero se mostraban incapaces de manifestarlo y hasta de creerlo. El pueblo se limitaba a sobrevivir y a callar, mientras esperaba una acción del ejército español que acabase con semejante situación. Pero el ejército español estaba sencillamente ausente. Y por su parte la nobleza portuguesa llevaba largo tiempo entroncada en el resto de España. Entre ellos, los Villena, los Osuna, los Sarriá, los Benavente, los Gelbes, los Pastrana y tantos otros. Algunos acabarían pagando con el desarraigo de su tierra natal las consecuencias derivadas de este sinsentido. El desgajamiento de Portugal del trono nacional acabaría siendo llevado a cabo en el último periodo de la Guerra de los 30 años. En general, guerra que en general fue contraria a los intereses hispánicos en todos los ámbitos, aunque no fue posible conseguir que la independencia portuguesa se ratificara en los tratados de Westfalia o en el Tratado de los Pirineos. La única batalla del periodo que se produjo como tal en la separación de Portugal fue la batalla de Montijo, de 26 de mayo de 1644, de la que ambos bandos, para colmo, se atribuyeron la victoria. Algo que permanece aún tanto en la historiografía de cada uno de los países surgidos en la destrucción de España, entre Portugal y España, como, o sea, permanece en ambas historiografías. Junto a esta batalla, solamente podemos encontrar otras dos operaciones de sitio dignas de mención. Por un lado, el intento de cerco sobre Elvas, parte del ejército español, parte del ejército de la monarquía hispánica, de 1644, que duró menos de un mes. Y que el marqués de Torrecuso, pues renunció a realizar un asalto sobre la ciudad que encontró muy bien defendida. Y el cerco español de Olivenza, de 1645, del que el marqués de Leganés tuvo que desistir por la llegada del invierno. O sea, algo rotundamente extraño, la situación absolutamente extraña. En 1650 la recuperación del duque de Braganza cada vez quedaba más lejos. La milicia encargada de lograr sus objetivos se iba desgastando de manera acelerada, al tiempo que el propio duque de Braganza y toda su cohorte mostraban una nula eficacia para remontar la situación y le dedicaban más tiempo a su beneficio personal que a las tareas militares o de gobierno. La balanza estaba por decantarse, pero parece que debía hacerlo por sí misma, sin que nadie interviniese, ya que los nulos resultados de los separatistas portugueses, a pesar de la baja intensidad que el ejército imperial aplicaba al asunto, presentaba un panorama que cuando menos podemos calificar de raro. En ese periodo que cubre la nada desdeñable cifra de 28 años, desde la proclamación de Juan IV de Portugal y la ratificación de las paces del 68, en el organigrama administrativo de la monarquía católica siguió teniendo sitio una institución consagrada a los asuntos de Portugal. De este modo se mantuvo la ficción de que Felipe IV seguía siendo el soberano de un reino que ya se había desgajado. Una ficción que solo podía producir gastos administrativos en una monarquía que se encontraba en quiebra. En noviembre de 1656 murió Juan IV de Portugal, primer rey de la dinastía Braganza. Su sucesor era su hijo Alfonso VI, de 13 años, y con síntomas de desequilibrio físico, por lo que hasta 1662 la regencia estaría en manos de su madre,
la bisnieta de la princesa de Éboli, Luisa de Guzmán, belicosa, con un carácter similar al de su terrorífica bisabuela. Por su parte, los ejércitos españoles adolecían de deserciones masivas, que no pudieron ser subsanadas hasta la firma del Tratado de los Pirineos con Francia. A partir de este momento, llegaron tropas procedentes de Milán y de Flandes, lombardos, borgoñones, alemanes, franceses, irlandeses, que se unieron a los catalanes, portugueses y castellanos que luchaban por la unidad nacional, comandada por don Juan de Austria. El segundo, no nos confundamos con don Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II. La revuelta de la Fronda en Francia había terminado en 1653 y la Guerra de los Segadores había terminado 6 años después, en 1659, con el terrorífico Tratado de los Pirineos. Acto seguido se formarían 3 ejércitos para la reconquista de Portugal, uno en Badajoz, otro en Galicia y otro en Ciudad Rodrigo. Bueno, en Galicia se produjeron levantamientos contra las levas de ese ejército. A estas alturas el ejército francés se había rehecho y podía cumplir con los compromisos contraídos con Portugal. No había nada que desease más el rey Sol. El mariscal Stromberg, hugonote, entró en Portugal con 4.000 franceses pagados con dinero de Luis XIV. Bueno, ya se lo cobraría. Que pasaban por estar a sueldo del rey de Portugal. Pasaban por estar a sueldo en plan diferido. Eso sucedía el 17 de junio de 1665. Esos 4.000 soldados franceses, unidos a las tropas portuguesas, obtuvieron en Villaviciosa una total victoria sobre los ejércitos de Felipe IV. Y bueno, y ahí se consolidó al duque de Braganza como rey. Una victoria que había precedido otra sonada derrota del hermanastro bastardo de Felipe IV, don Juan de Austria, en Extremoz. Estas derrotas conllevaron la caída de Juan José de Austria, que era mirado por el pueblo como la tabla de salvación ante tantísima desgracia. Pero lamentablemente Juan José de Austria no era don Juan de Austria, como Felipe IV no era Felipe II. La regeneración nacional que se preveía en su actuación quedó en nada. Inglaterra, que colaboraba abiertamente con los separatistas portugueses, como no podía ser menos, se instituyó en ese momento como mediador necesario en el conflicto, desarrollando desde ese momento todavía más su actividad tendente a separar al pueblo español, creando una incomunicación entre españoles y españoles portugueses, que no obedece a ninguna razón histórica, sino tan solo a la sinrazón que solo la acción decidida por parte de todos los españoles puede aparcar, que solo obedece a los intereses de Inglaterra. El divorcio cultural entre españoles y españoles portugueses se produjo después de varios siglos de convergencia, a raíz de la violenta ruptura vivida en esta malhadada guerra, iniciada por otros, a servicio de otros intereses. A partir de ese tiempo, las autoridades españolas portuguesas se esforzaron por reafirmar en la cultura portuguesa todos aquellos elementos que pudieran resaltar las diferencias con los españoles. Elementos culturales que trataban de reforzar las diferencias identitarias de la sociedad española portuguesa frente a la sociedad española. Se invirtió entonces la tendencia y lo que había sido desde tiempo atrás una progresiva aproximación fue a partir de entonces un esfuerzo de distanciamiento al servicio de Inglaterra. Es hora de reiniciar
y eso estamos hablando ahora mismo en 2024, es hora de reiniciar la cruzada por la unidad nacional. Hay de los pueblos que no creen en las cruzadas o en alguna locura semejante. De este escepticismo mezclado de vanidad sin razón murió aquella sociedad. Y esta es una cita, no mía, sino de Gregorio Marañón. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.